Hoy en Estado Nacional, estafas y fraudes informáticos siguen golpeando las cuentas de los clientes bancarios. De igual manera es preocupante los homicidios a lo que está sucediendo ahorita con los fraudes informáticos. Monto sustraído este año supera los 12.000 millones de colones y $1 millón. Su jefe exigirá mayor responsabilidad a entidades financieras y afectados claman por cambios legales que les protejan. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Estado Nacional. Muchas gracias por su gentil compañía la mañana de los domingos. Como veíamos en titulares, más de 12.000 millones de colones y más de $1 millón fueron sustraídos, es decir, se esfumaron de las cuentas bancarias de los clientes de entidades financieras, eso tan solo en los primeros 7 meses de este año. Si bien es cierto, la cantidad o el volumen del dinero en este tipo de estafas bancarias se ha reducido comparado con el 2020, más bien, la cantidad de denuncias, porque el monto hay más, pero la cantidad de denuncias se ha reducido, ya que en el 2020 fue el pico más alto. Lo cierto es que a casi 3.500 personas le sacaron la plata de sus cuentas sin que hasta el momento sea fácil lograr alguna respuesta. Para conversar sobre el tema nos acompaña el día de hoy la diputada Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en el Congreso. Qué gusto tenerla con nosotros nuevamente en Estado Nacional, doña Gloria. Muchas gracias, Liliana. Yo encantada de participar en temas de importancia y para darles a conocer al público. De este tema hablamos de fraudes, pero ha estado usted ocupadísima también porque ha estado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico definiendo lo que debería ser la agenda más prioritaria del problema que más ocupa a los costarricenses en estos días. Así es. Esta semana estuvieron ya ustedes viendo de nuevo esa agenda. Estamos muy ocupadas con el problema de que ya no tenemos el poder en este momento a la Asamblea Legislativa para convocar o tramitar esos proyectos de ley, sino que dependemos de la actividad y de la diligencia del Poder Ejecutivo. Claro, ahí están en la definición de esa agenda. Pues de eso vamos a conversar luego, pero hoy, como les decía, el tema son esas estafas bancarias cibernéticas. Y para eso también invitamos a Jorsan Carvajal, jefe de la Unidad de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial. Qué gusto tenerlo de nuevo con nosotros, don Jorsan. Muy buenos días a todos y a todas, y un placer de verdad compartir con ustedes las experiencias y la prevención del fraude informático. Un tema que ocupa muchísimo del tiempo y los recursos de esta unidad. Y además invitamos el día de hoy a doña Carmen Rojas. Ella es una costarricense que fue víctima de este tipo de estafas. A ella le arrebataron dinero de sus cuentas, pero es parte ahora también de un movimiento ciudadano, una iniciativa colectiva llamada Gente Estafada en los Bancos, que está buscando, más allá de simplemente quejarse por algo que evidentemente ha sido disruptivo en sus vidas, están buscando también cambios normativos que buscan una mayor protección para los clientes bancarios. Buenos días, doña Carmen, qué gusto tenerla con nosotros. Muy buenos días, Liliana. Muchas gracias por la invitación, que es realmente importante para nuestro movimiento. Ahora, visualizar lo que estamos haciendo. Ahora vamos a contarle a los televidentes en qué consiste este movimiento. Vamos a entrar en materia. Como decíamos, en tan solo los primeros 7 meses de este año, la cantidad de estafas bancarias informáticas ya triplicó el total de casos de todo el año pasado. Para las autoridades judiciales, este tipo de delitos es tan preocupante como la ola de homicidios que azota el país. La millonaria cantidad que los delincuentes cibernéticos saquean de las cuentas bancarias de los clientes en Costa Rica es sorprendente. Para el organismo de investigación judicial, la situación tiene dimensiones realmente preocupantes. De igual manera es preocupante los homicidios a lo que está sucediendo ahorita con los fraudes informáticos. Es que es la cantidad de dinero que le están quitando a los costarricenses en la actualidad, que es tremendo. Aunque la cantidad de denuncias y el monto sustraído se redujo en los últimos años, el flujo millonario que este tipo de delincuentes han logrado saquear desde las mismas cuentas de los clientes financieros alcanzan montos difíciles de creer. El OIJ contabilizó la cantidad de denuncias por fraudes mediante la modalidad de ingeniería social desde el año 2017. La cantidad de afectados que presentó su caso ante las autoridades fue creciendo exponencialmente hasta llegar a un punto máximo de casi 6.000 denuncias en el año 2020. A partir de ahí, la cantidad de víctimas que efectivamente llegan ante las autoridades se ha venido reduciendo. En los primeros 7 meses de este año ya se contabilizaban 2.535 afectados.
Pero al ver las sumas millonarias que han literalmente desaparecido frente a los ojos de los dueños de cuentas bancarias, es impresionante. En colones, estos estafadores cibernéticos organizados se llevaron más de 18.000 millones de colones en el 2020. Al año siguiente, el perjuicio económico alcanzó la astronómica suma de 27.319 millones de colones. Para el 2022, el monto que las víctimas que denunciaron dicen haber perdido cayó drásticamente a poco más de 4.753 millones. Sin embargo, este año, solo de enero a julio, la afectación ya triplicó el monto total del año pasado. En estos 7 meses se han robado de las cuentas 12.769 millones de colones. Es decir, en tan solo los primeros 7 meses, el monto de lo sustraído ya triplica el total del año pasado. Las cuentas en dólares también han sido un blanco atractivo y lucrativo para estas mafias. En el 2020 se robaron 6,5 millones de dólares. En el 2021, más de 12 millones. La afectación económica se redujo considerablemente las cuentas en dólares para el 2022, cuando desaparecieron 4.700.000 dólares. Y en lo que va de este año, se han denunciado pérdidas de recursos de los ahorrantes por un total de 1.300.000 dólares. Están vaciando las cuentas. Familias, adultos mayores son los más atacados porque son los que tal vez tienen menos precaución o menos resguardo o podrían incurrir más fácilmente en el engaño. Y entonces todo el dinero que han ahorrado de una vida para retirarse y se los quitan los delincuentes en segundos. Pues por supuesto que me dolió lo que me robaron, porque no me robaron solo a mí, me robaron a mí y a mi hija, porque las cuentas están unidas y nos robaron a las dos el dinero que estábamos ahorrando para pagar un seguro médico. Entonces, decirle a mi hija, por culpa mía, te robaron, hija. Para mí eso fue una vergüenza espantosa. El director del OIJ, Randall Zúñiga, expuso la magnitud de la afectación en el patrimonio de los ahorrantes, dimensionando lo que se han robado desde el año 2017 hasta la fecha. Es tal la cantidad de clientes afectados que muchos de ellos se han organizado en un movimiento en redes llamado Gente Estafada en los Bancos y claman por cambios normativos que protejan al cliente bancario y que obligue a mayores medidas de seguridad para que las entidades financieras eviten vulnerabilidades. Para uno espera de verdad que la entidad bancaria lo respalde. Uno confía en una institución. Nosotros teníamos 20 años aproximadamente de ser clientes del banco. Hoy en Estado Nacional analizamos estas iniciativas. Bien, esta es una situación que no pasa solo en nuestro país. Según el informe de tendencias de la delincuencia a escala mundial, publicado por la Interpol a finales del año pasado, debido a que los índices de digitalización en el mundo se han acelerado, la ingeniería social en línea, la manipulación de las víctimas y las estafas mediante usurpación de identidad han aumentado de forma significativa en todos los países. En términos de ciberdelitos, el ransomware, el phishing, las estafas por Internet y la intromisión cibernética son las tendencias en materia de ciberdelincuencia que los países miembros perciben mayoritariamente como una amenaza alta o muy alta a escala mundial. Como veíamos en los datos en la nota anterior, este año, aunque la cantidad de denuncias se ha reducido, lo cierto es que el monto en dinero se ha aumentado. Jordan Carvajal, director de la unidad de fraudes del OIJ. ¿Qué es lo que está pasando con estos delitos? Que ustedes que reciben a los afectados es realmente un drama y no solo económico. Sí, nuevamente buenos días. Las tendencias siguen siendo igual, las modalidades no han variado en los últimos años. Ese ingeniería social del fraude informático, de una falsa llamada de un funcionario estatal, municipal, bancario, el phishing, el correo falso, siguen siendo las tendencias en Costa Rica para las estafas. Hemos visto un incremento importante en cuentas con mayor cantidad de dinero. Si bien es cierto, hemos bajado en la cantidad de denuncias de personas estafadas, se ha aumentado la cantidad de perjuicio.
¿verdad? Nos mantenemos haciendo un análisis estructural y criminal de esas nuevas tendencias o esos cambios. Hemos descubierto herramientas informáticas que están a la mano de cualquier persona, de cualquier costarricense, donde con una simple app, una página, puedo determinar dónde se encuentra una propiedad, qué valor fiscal tienen los vehículos, y eso hemos visto que los ciberestafadores, los delincuentes de esta índole, lo utilizan para perfilar el cliente que va a ser estafado. Claro, George, veíamos, digamos, en los últimos días, después de lo sucedido con el golpe que dieron algunos empleados del Banco Nacional en la bóveda, que fue de más de 3.000 millones de colones, y que en realidad todo el mundo se quedó boquiabierta porque es una cantidad muy grande de dinero, no sabemos todavía en cuánto tiempo. Pero estamos hablando de que este año, solo en 7 meses, esta gente le sacó 12.000 millones de colones de las cuentas de los ahorrantes, además de $1.300.000. Es un problema de magnitudes enormes. Estos datos podrían variar. Muchas personas no anotan en su denuncia el monto estafado por un tema de o mantenerlo en anonimato o algún tema de vergüenza, ¿verdad? Pero las cantidades podrían ser más. Aquí estamos hablando de ingeniería, de fraudes a las cuentas bancarias y a las tarjetas bancarias también. Dentro de todos estos montos entran estos dineros. Y son dineros que el crimen organizado están utilizando. Estos dineros, nosotros en investigaciones hemos determinado que refinancian otros delitos, ¿verdad? Se ha vuelto parte de el presupuesto de los criminales para poder financiar delitos como narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y la legitimación de capitales, ¿verdad? Entonces, o sea, están ligados a otras redes delincuenciales organizadas. Correcto, eso es un tema para nosotros muy importante y es un tema que no debemos de alejar de la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Qué pasó? Porque vimos que hubo una caída muy grande, creo que en el 21, 27.000 millones de afectación, cayó a 4.000 el año pasado, pero ahora volvió a subir a 12.000 millones de afectación. ¿Qué pasó el año pasado que cayó tanto este daño patrimonial? Nosotros analizamos y creemos que ellos, estafadores, refiriéndome a este tipo de personas, cada vez utilizan más tecnología, más apps que se encuentran a nuestra disposición o a disposición de cualquiera. Y de esas herramientas tecnológicas que, aparte de dejarlos en la clandestinidad, que eso es algo muy importante, también le dan información de más valor. Información que saben explotar muy bien, por la cual vulneran a cualquier persona. Acá nosotros tenemos víctimas de todo tipo, desde doctores, abogados, expertos en seguridad, jueces de la República, fiscales, administradores. No hay un perfil. No tiene que ver con que yo sepa más o menos de cómo moverme en lo digital, y tal vez usted nos comentaba que han hecho un perfilamiento también de los grupos etarios. ¿De qué edades son las afectadas? ¿Qué se ve ahí? Hace pocos días hicimos un estudio a nivel nacional con más de 5.000 denuncias en el fraude informático por décadas, de los 18 a los 29, a los 39, a los 49 y de los 49 a 59, de los 59 a los 65 y adulto mayor de 65 para arriba. Excluyendo el adulto mayor de 65 para arriba, ese rango estuvo muy similar entre los 17 a 22%, más básicamente en cada uno de esas décadas, y de los 65 para arriba notábamos que era un 13% de víctimas. O sea, es menos. Es esto menos. Rompe un poco esa idea que tenemos de, estos a las personas mayores que no son tan tecnológicas. Dentro de las denuncias que analizamos, observamos que muchas de esas personas que caen en esa trampa es porque los administradores de esas cuentas eran hijos, familiares allegados, no necesariamente era el adulto mayor. Creemos que tienen más malicia, que son menos tecnológicos y que no caen tan fácil en las trampas de los estafadores. Claro. Doña Carmen Rojas es una de esas víctimas. Ella sufrió el hecho de que le sacaran fondos de su cuenta, y de ahí surgió una lucha que ella ha estado haciendo en pro de la voz de los clientes financieros afectados. Cuéntenos, doña Carmen, muy brevemente, cuál fue su experiencia y cómo surgió luego este movimiento que tienen ustedes y otras víctimas para que su voz se escuche. Gracias. Bueno, la estafa se dio el año pasado, fue por un monto elevado.
casi 10 millones de colones que eran mis prestaciones, básicamente. Y en ese momento, bueno, primero tengo que decir que es una cosa que afecta a toda la persona. Es decir, no es solo el patrimonio. Eso nos enferma, nos produce estrés, angustia, depresión, activa enfermedades, se bajan las defensas. Entendiendo eso, comencé a plantearme la necesidad de que las víctimas nos organizáramos, porque justamente me llamaba la atención que cuando uno leía titulares en los medios de comunicación, siempre eran identidades protegidas. Y me preguntaba yo, pero ¿por qué las víctimas no damos el nombre? Es decir, tendrán que esconderse los delincuentes, los estafadores. Nosotros como víctimas no tenemos por qué escondernos. Así, incluso a través de los mismos medios de comunicación, comenzamos a conseguir nombres de personas que habían sido estafadas, a invitarles a participar con nosotros en el movimiento, a hacerles un llamado para que supieran que no tenían que ocultarse, que por quedarse callados no era que entonces el banco les iba a pagar, que no tenían que tener vergüenza, que es un factor muy importante. La gente le da vergüenza decirle hasta a su familia. Se sienten culpables, doña Carmen. Absolutamente, porque la sociedad nos señala. Es que hay un proceso de socialización que empieza incluso cuando uno va al banco a poner la denuncia. Inmediatamente le dicen que vaya al OIJ. Ya ahí uno va como por una línea que no debería ser, porque si yo tengo una relación con el banco, es una relación entre el banco y yo. ¿Por qué el banco para atender un reclamo me tiene que mandar al OIJ a sentirse uno extraño ahí? Porque bueno, es el organismo de investigación judicial que investigan delincuentes. Uno va pues ahí como tímidamente, como asustado, porque es lo primero que le hacen hacer. Y ahí empieza a sufrir un calvario, porque si bien uno presenta la denuncia, bueno, el OIJ nos manda a los bancos y bueno, perfecto, conseguimos las cuentas y los nombres de las personas por cuyas cuentas pasó el dinero en primera instancia, las cuentas mulas, ok. Pero ya en los bancos empieza el maltrato, la indiferencia, haga fila por aquí, vaya a tu sucursal, para que al final sale lo de siempre, un machote, que para todas las víctimas es lo mismo. No hay ninguna empatía con las víctimas, es como si no fuéramos personas. La gente sale lastimada. Hay gente que está con enfermedades terminales, que eso les afecta la calidad de vida al final de su vida. Hay personas que han estado en una sala de cirugía haciéndose una cesárea y en ese momento la estafaron, o sea, no tenía posibilidad de participar. Tenemos casos de personas que les están estafando y como viven cerca de una sucursal se van rápidamente a decir, mire, en este momento nos están estafando y los bancos ni siquiera tienen un protocolo de emergencia para que alguien sepa cómo conducir eso. Es más, no son capaces ni de bloquear la cuenta. Y si uno lo hace por teléfono, ahí puede pasar las horas pegado al teléfono y no soluciona absolutamente nada. Claro, el movimiento se llama Personas Estafadas en los Bancos. Y busca un poco visibilizar la cantidad de víctimas y la travesía emocional, económica y personal que tienen cuando son víctimas de estas estafas. El movimiento se llama Gente Estafada en los Bancos en Costa Rica y nacimos primero como para que las personas sintieran que no están solas, sino que estamos organizados a los que nos ha pasado lo mismo, que yo soy capaz de entender a otra persona que me lo cuenta porque sé lo que se siente. Luego nos propusimos sensibilizar a la sociedad costarricense, porque tal pareciera que el tema de las estafas era un tema de estadísticas. A nadie le dolía, nadie sentía empatía, solidaridad con las víctimas. Como sentimos también que las personas lo primero que recurrían era a que los asesoráramos legalmente, empezamos a buscar bufetes legales que estuvieran de acuerdo en llevar los casos por cuota litis en la vía contencioso administrativa. Ya tenemos presentadas varias demandas, pero tenemos muchas víctimas y por supuesto no damos abasto. Y me parece que en el fondo lo que más perseguíamos era el proyecto de ley.
Ahora vamos a hablar del proyecto de ley. Doña Carmen, solo quiero retomar con Jorsan. Es evidente que para las víctimas de esto es una tragedia personal, familiar, patrimonial. Y claro, hay un enojo con los bancos y con el sistema legal que los recibe. Pero, don Jorsan, ¿por qué es importante poner las denuncias y también entender que de una u otra forma el estafador está fuera de las entidades bancarias, muchas veces, no sé si han podido determinar otra cosa, y que los bancos son también una, digamos, fachada muy perseguida por estos estafadores? La denuncia para nosotros es muy importante. Esto es un problema social que viene creciendo con la tecnología y con el avance del mundo. Si no las víctimas no denuncian, podríamos estar sin conocer los datos reales que están pasando. Entonces nosotros necesitamos cuantificar. Si bien es cierto, en muchas de las ocasiones ya el dinero, cuando la víctima llega al OIJ, ha sido extraído en algún cajero, lamentablemente, nosotros debemos de darle persecución a ese grupo criminal. Esto es ingeniería social, se trata del engaño hacia las personas por medio de cualquier modalidad. Hasta el momento no hay una sola prueba tecnológica que exista de que algún sistema financiero haya sido vulnerado. Acá básicamente es entrar en error por un tema de parafraseo, con amparo de tecnologías que enmascaran números y se hacen pasar por cualquier entidad gubernamental o financiera, por un tema de conocimiento de datos que hasta pueden ser públicos, ¿verdad? Por ahí hablábamos de apps que son de acceso público, que tienen información de cualquier ciudadano costarricense por temas de ley, que deben de ser de esa forma. Porque hay muchos usuarios, don Jorsan, que están molestos porque dicen, por ejemplo, ¿cómo es posible que supieran que yo estaba haciendo un trámite para inscribirme en SICOP y que justo cuando estaba a punto de inscribirme me llamaran y me llamara el estafador? Entonces tienden a pensar que es que hay gato adentro de SICOP. ¿Qué han encontrado ustedes en esos casos, para mencionar uno de los que son más frecuentes? En el caso de SICOP, lamentablemente, pues es una página pública. Cualquier costarricense que tenga la necesidad de hacer una licitación con el Estado puede acceder a esa página y en esa página ver quiénes son los oferentes y qué datos tienen, ¿verdad? ¿Para qué? Para estar en una igualdad de condiciones en temas de ley. Los estafadores han encontrado una herramienta muy valiosa de información. Ellos lo único que necesitan es información, no necesitan saber cuánto dinero hay en su cuenta, simple y sencillamente necesitan perfilarlo, ¿verdad? Pero los usuarios también dicen, es que me habló un funcionario bancario, me habló un funcionario de SICOP, porque no hay otra forma de que manejara ese lenguaje. Ellos han venido preparándose a través de los años. Esto comienza en un auge de los más fuertes a través del 2016, pero desde 2012 están los primeros datos de temas de estafas de ingeniería social. Y en todos estos años, y pandemia es la principal que expande el delito criminal del fraude informático, ha hecho que ellos se vayan preparando. Nosotros hemos encontrado videos donde se preparan, encontramos los diálogos, donde tienen están guiones estudiando, que aprenden. son guiones que están estudiando. Y así, esta persona que tiene esa habilidad en el grupo criminal se le llama cazador. Y ese cazador gana dinero dependiendo de la habilidad. Entonces, si ese cazador tiene solo la posibilidad de estafar bajo funcionario bancario, pues va a manejar una cartera de clientes que estén ligados a un banco. Se especializan. Se especializa, pero si tiene la especialidad de manejar también falso funcionario municipal o de SICOP, tiene más posibilidades de ganar dinero. O el que contrata, ¿verdad? Problemas en este momento con el problema de empleo que tenemos. Del empleo. Ese es uno de los más dolorosos que tenemos porque estos anuncios falsos en páginas de redes sociales, de empresas muy importantes, hacen creer a la víctima que están ante una situación real de un trabajo y lamentablemente mandan un currículum con toda la información personal. De ahí se nutren los estafadores para hacer esa llamada, esa entrevista que puede durar hasta 1 o 2 horas y un ofrecimiento laboral bastante honoroso, bastante atractivo y le mandan el link. Recordémonos que ahorita las estafas de ingeniería están guiadas un 99% a un link, que eso significa un enlace en español que me va a redirigir a una página falsa, sea la de la municipalidad, la de SICOP, la de firma digital, la de cualquier banco, y ahí ingresamos los datos falsos, ¿verdad? Ahí es donde comenzamos a perder nuestro dinero. Aprovecho para recordarles que en estos días, en las últimas semanas, aparecieron en las redes sociales posts que anunciaban trabajos disponibles,
primero fue en el Ministerio de Salud y posteaban los puestos que estaban buscando con unos salarios muy atractivos, con toda la identidad gráfica del Ministerio de Salud. Luego fue del Poder Judicial y también anduvo dando vuelta a uno de Televisora de Costa Rica y decía, se están buscando estos puestos y venía un link, por favor, no haga caso. Igualmente, hace unos días yo tuve que denunciar en mi caso particular que se hizo una nota falsa. Es una estafa que ha sido muy común en varios países de Latinoamérica, donde ponen periodistas, algunos empresarios reconocidos y manipularon mi voz mediante herramientas de inteligencia artificial, invitando a invertir en una plataforma de petróleos y daba un link. Conozco amigos que me dijeron, Lili, ya metí la información ahí. No crean eso, no es cierto. Doña Gloria Navas, diputada del Partido Nueva República y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, estuvo hace unos días viendo este tema, doña Gloria, porque sin duda tenemos problemas de seguridad muy grandes, la ola de homicidios es la urgencia, el tema de narcotráfico es terrible con todas estas noticias que hemos tenido esta semana, las bandas que desarticulan, las medidas que tomó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pero sí llamó la atención que el director del OIJ dijera, tan grave es la ola de homicidios como esto, de las estafas cibernéticas bancarias. Tiene toda la razón, y escuchando a la señora doña Carmen, el caballero del OIJ, evidentemente viene a confirmarse que Costa Rica está en una nebulosa, bajo una sombra de oscuridad, así lo percibo, ante tanta delincuencia. Y la delincuencia está proliferada en todos los ambientes, ¿verdad? No solo el tema de la vida, sino en el tema del bolsillo, de los ahorros. Y los ofensores son prácticamente los que están dirigiendo los destinos del país, en el sentido de que todas estas circunstancias son negativas para atraer turismo, son negativas para mejorar la calidad de vida. Y ya eso tenemos que ponerle un estate quieto de alguna forma. Y para eso se necesita atender la necesidad de las víctimas y hacer los protocolos correspondientes para los efectos de la evitación, para que eso no ocurra, teniendo los ejemplos. Si nosotros hacemos una encuesta con cada una de las personas que ha sido ofendida, por ejemplo, en su grupo doña Carmen, estoy segura que va a haber una serie de temas comunes en los cuales podemos apreciar de qué manera es que trabajan, cómo se acercan. Por otro lado, esa queja suya, estoy segura que así es con respecto a que no hay un protocolo definitivo o claro en los bancos a esos niveles, cuando los dineros que reciben los bancos son los dineros del público. Con esos dineros hacen negocios, perciben intereses y así se mantiene el sistema bancario nacional y privado. De tal manera que con la visión de la víctima primero, tenemos que entender que esto es crimen organizado. Así es. Porque estamos hablando de temas tecnológicos muy sofisticados. Eso, la velocidad de la tecnología nos deja a nosotros atrás y deja las leyes obsoletas, porque no podemos caminar con leyes en la Asamblea Legislativa tratando de sancionar delitos cuando eso ya la sanción, y lo que tenemos que hacer es la evitación de que eso ocurra. Entonces, me parece a mí que en este ambiente tan negativo que tenemos, las luchas tienen que comenzar por orden. En cuanto a los sistemas bancarios nacionales, evidentemente tienen que tener muy claro quién es el ofensor y quién es el ofendido. Y aquí a la víctima hay que tratarla bien. A la víctima hay que explicarle cuáles son los pasos. Desde luego, si el impacto inicialmente, es decir, vaya a poner la denuncia y ni siquiera saben dónde ir, y también tiene que ver con personas del grado de cultura, si son adultos mayores, si son jóvenes con mayores conocimientos o no. Es decir, la población es muy variada. El decir vaya al OIJ, primero, significa sinónimo de policía, hay temor de ir a aquel edificio de la Corte, pero sin denuncia no se puede abrir el proceso penal. Sin embargo, esas entidades tienen que colaborar con tener los formatos claros y las explicaciones de qué consiste una denuncia, para que puedan llevar esa denuncia e incluso acompañada de documentos que la entidad debe emitir. Lo que estoy tratando de indicar es que la víctima es la persona ofendida
y a la víctima hay que protegerla. Entonces, en el caso de ustedes, en definitiva, tiene que haber cambios en la legislación, ¿verdad? Por ejemplo, en la responsabilidad civil, en la vía contenciosa, no solo la vía penal, a los efectos de la recuperación, pero la preocupación más grande y donde creo que tiene que ir los esfuerzos principales, Liliana, es en la prevención, para que no ocurra el hecho. Y para eso la publicidad que se haga a esos niveles, los consejos que a través de los sistemas policiales se hagan son sumamente importantes y que la prensa, por supuesto, ayude a comunicarlos. La organización ciudadana en los barrios es importante, a los efectos de seguridad, a los efectos de compartir las familias con eso, qué es lo que está pasando y cómo vamos a resolver esta situación. Pero la prevención es el secreto de todo, Liliana. Yo creo que en esto sí tiene que haber una comunidad de pensamiento, una comunidad en el Consejo y por supuesto tiene que venir de las entidades privadas, viene que tener del tema institucional costarricense para la evitación. Ya cuando se cometió el delito, ya la persona comienza a sufrir, ya se quedó sin dinero, ya hirieron a una persona, ya los delincuentes se fugaron del país y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, no centrarnos tanto en la condena, que desde luego a eso tiene que llegar porque la sanción tiene que darse frente a un hecho delictivo, sino en la prevención para efectos de evitar que eso ocurra. En el caso de los adultos mayores también, si tienen el conocimiento de qué persona vive con ellos o en qué lugar están internados, etcétera, todo eso tiene que verse a los efectos de proteger. Claro, para mí la prevención es número uno y tiene que haber un trabajo institucionalizado a ese efecto para que por medio del sistema jurídico costarricense institucional se comunique, cuídese en esto, denuncie de esta manera y en las entidades donde se pone el dinero, de donde se estafan, pues que sean más colaboradores y que tengan una conciencia clara de que son responsables de los daños y perjuicios. Claro, hay que tener un abordaje más integral, es decir, claro, desde el punto de vista de campañas de educación, porque evidentemente los usuarios digitales tienen que saber cómo prevenirse y estar un poquito más enterados de cómo es que vienen estas cosas, también desde la responsabilidad y la sensibilidad tanto de las instituciones financieras como del sistema legal que los atiende una vez que ponen la denuncia. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa, pero antes de ir vamos a ver una nota positiva. ¿Podemos aprender acciones para adaptarnos al cambio climático? La entidad Funde Cooperación propone hacerlo en familia mientras nos divertimos. Para eso, invitan a los costarricenses a participar en la Expo Adaptados el próximo viernes 24 y sábado 25 de noviembre en la Antigua Aduana. Esta será una actividad totalmente gratuita que promete enseñar entreteniendo, mediante atracciones temáticas tales como un túnel submarino LED para conocer el hábitat de los corales, realidad virtual, juegos y un show interactivo sobre la aplicación climática en la prevención de desastres naturales. Además, habrá gastronomía, música, charlas y mucho más. La actividad contará con un concierto de cierre a cargo del grupo Malpaís. Recuerde, próximos viernes 24 y sábado 25 en la Antigua Aduana, Expo Adaptados, actividad totalmente gratis para toda la familia. Con el lema Un presente adaptado al clima para un futuro mejor, es que en Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible nos encontramos en el cierre del programa Adaptados, el que nos ha acompañado durante los últimos años para trabajar en medidas de adaptación y acciones climáticas en Costa Rica. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer su opinión. Así también nos puede escribir al WhatsApp 64241777. Ahí lo tiene, el número 64241777. A lo largo del programa puede compartir con nosotros sus opiniones, sus comentarios, sus reacciones a lo que dicen nuestros invitados. Gracias por continuar con nosotros hoy que hablamos sobre las estafas electrónicas con las que los delincuentes vacían las cuentas bancarias de muchos costarricenses. Las víctimas de estafas bancarias sufren no solo la afectación económica de perder todos sus ahorros, sino también la sensación de culpabilidad, como nos contaba doña Carmen, ante la respuesta de un sistema cuando van a denunciar. Y también la impotencia de ver
que no es mucho lo que se puede hacer cuando ven esfumarse sus recursos. Este es uno de sus testimonios. Hice la denuncia, de esperar los 22 días de rigor que sucede. Una vez que dieron con la investigación, sí se dieron cuenta que era una estafa, ya se dieron cuenta de cuáles fueron los cajeros en donde fueron retirados los dineros, que ya localizaron a los individuos, ya tienen imágenes, lo pasaron el secreto judicial, no sé qué es que se llama. 3 meses después, la fiscalía dice, caso cerrado porque ya nos dimos cuenta que Juan, Pedro, Enrique llegaron al cajero, sacaron plata, pero ya nos dimos cuenta que es una banda que se especializa en eso. No hay ninguna forma de meterlos a la cárcel y hacerles un proceso porque ellos dicen yo no sé nada. Y entonces el banco se apoya en ese argumento de la fiscalía para decir nosotros no tenemos ninguna culpa. Nosotros no tenemos ninguna culpa porque aparentemente usted algo hizo y me gemelearon, pero me gemelearon porque ustedes me dejaron. El director del OIJ, Randall Zúñiga, reconoce que la normativa existente se queda corta a veces a la hora de responder ante estos delitos. OIJ hace la investigación, en pocos días OIJ ya determina quién es la persona que está detrás de esto. Cuando llega a la parte de pedir la apertura del secreto bancario por medio de un juez, pues va a durar una cantidad importante de días, a veces semanas, a veces meses. Por eso es que se mandó en algún momento un proyecto de ley para ponerle plazo a las actuaciones de jueces. Yo no sé por qué, o sea, yo sí recuerdo que cuando este proyecto lo estuvimos elaborando en corte, venía incluido el levantamiento del secreto bancario. Cuando llega acá me da la sorpresa de que no viene el secreto bancario incluido o no se le pone plazo. Y entonces, para poder devolverle el dinero a la gente que se lo robaron, tiene que ser algo rápido. O sea, tenemos que tener una resolución de un juez rápida para hacer ese levantamiento del secreto bancario. Y aparte de esto, nosotros tenemos un problema complicado. Si yo le quiero, y perdón que voy a poner de ejemplo a Yamil, si yo le quiero abrir levantar el secreto bancario de Yamil, yo como saber en qué bancos Yamil tiene cuentas, ¿cierto? Entonces yo tengo que preguntarle a 84 instituciones del país, bancarias, si Yamil tiene cuentas allí. No solo eso, tengo que ir a presentarles físicamente el oficio y esperar a que nos llegue esa respuesta. Eso, el trámite de todo eso, antes duraba 8 o 9 meses para que nos contestaran todos los bancos si Yamil tiene o no tiene cuentas bancarias. Eso es todo lo que estamos preguntando. Doña Gloria, ¿cómo ven ustedes esos ajustes normativos que podrían hacerse, que mencionaba el señor director del organismo de investigación judicial, que tiene que ver con el levantamiento del secreto bancario? Sí, por supuesto, él tiene toda la razón. Es una tramitología impresionantemente negativa en toda la tramitación de a quién se solicita, de qué manera tiene que solicitarla. Y a veces los juzgados las ordenan y las ordenan mal, entonces hay que volver a hacer toda la petición. Eso es tremendo. Entonces hay un tema de una ineficiencia a nivel de algunos funcionarios. Uno no puede acusar a todos los funcionarios judiciales, pero no todos son aptos para ejercer esa profesión, ni tienen los conocimientos ni la responsabilidad de las cosas, hacerlas con eficiencia. Por otro lado, también en lo que dice don Randall, respecto del secreto bancario, además de estos retrasos que son absolutamente serios, tiene que enviar toda esa gran cantidad de listas de las cuentas a todos los bancos y, como él lo indica, tiene que presentarse personalmente por el organismo de investigación judicial para que comiencen a darle trámite. Y mientras eso en 2 segundos el dinero desapareció. Por supuesto, entonces eso tiene que tramitarse rápidamente. Y hay medios para que los tribunales de justicia lo hagan sin necesidad de una ley en ese sentido. Por otro lado, en cuanto a la lentitud de resoluciones, sí se pasó en la Asamblea Legislativa hace unos cuantos meses sobre los allanamientos, en que se obligó a los jueces que tenían plazos más cortos para dictar un allanamiento, porque si el allanamiento se hace 3 meses después, 5 meses después, ya no hay nada que encontrar. Entonces, la resolución del allanamiento tiene que ser dictada de una manera más rápida, rápidamente notificada, y por supuesto los allanamientos hay que atender, y esto es la parte de la necesidad de los presupuestos en favor de las policías, es que un allanamiento
participa un juez, participa gente del organismo de investigación judicial. Es decir, es un equipo de un montón de personas que ocupan recursos. Que se necesitan. Entonces, la parte presupuestaria tiene que ser el número uno en este momento para contener todo ese tipo de delitos. No estar haciendo una ley más el otro. No, usted necesita el equipo de gente para trabajar, para comprar patrullas, para los uniformes, para las armas que necesitan, para el software que necesita, para poder intervenir los teléfonos, para los aparatos técnicos que necesitan software especial para poder indagar qué es lo que contienen después de un allanamiento. En fin, tenemos mucho que hacer, todo eso es posible, pero el tema del presupuesto es fundamental. Y entonces, a pesar de que se critica de parte del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo en eso, la verdad es que la Comisión de Hacendarios está haciendo un gran trabajo y estamos plantados en que tiene que sacarse este dinero y enviarlo a las policías, tanto al Ministerio de Seguridad Pública como al organismo de investigación judicial, como también al Ministerio Público, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos que equiparnos para hacer la pelea y sin dinero no nos vamos a equipar. No hay forma de hacerlo. Sin embargo, las víctimas de este tipo de delitos también están proponiendo otras vías. Doña Carmen Rojas, que es parte de este movimiento de gente estafada en los bancos, hicieron una propuesta de un proyecto de ley. Doña Carmen, ¿en qué consiste y qué es lo que están planteando ustedes? ¿En qué estado está? Okay. Partimos de una premisa. Estamos obligados de alguna manera a depositar o a tener nuestros dineros en los bancos, porque ahí nos pagan la pensión, nos pagan los salarios y todo se paga por esa vía. Si nosotros tuviéramos el dinero en la casa, pues es responsabilidad nuestra cuidar ese dinero en la casa con los métodos que consideremos oportunos. Los bancos tienen una actividad económica, la intermediación financiera. Ellos no es que nos están haciendo el favor ni la caridad, no. Ellos tienen un negocio en el que ganan con los dineros que nosotros tenemos ahí. Y si tenemos ese dinero ahí porque nos daba tranquilidad, nos daba confianza, porque por años aprendimos que ahí era donde estaba seguro el dinero, pues los bancos tienen que darnos seguridad, tienen que darnos confianza. ¿Y les corresponde a ellos. El proyecto de ley propone, por una parte, una modificación al artículo 35 de la Ley de Protección al Consumidor para que se incluya como actividad comercial la intermediación financiera, porque hasta aquí no ha sido vista así. Segundo, la carga de la prueba, que no la tengan las víctimas. Aquí encontramos una víctima enfrentada a los monstruosos bancos, a esos grandes bancos, no. En este caso, esta ley, este proyecto de ley va a proteger a las víctimas, pero además que se entienda la responsabilidad objetiva para los efectos de intermediación financiera como la entiende la Ley de Administración Pública. De tal manera que los bancos tengan que ser responsables e inviertan en seguridad, en lo que tengan que invertir para cuidarse, porque nosotros no podemos estar cuidando el dinero, no podemos estar vigilando quién se lo lleva, si violan los topes, eso no lo podemos hacer las víctimas. Pero los bancos, con todos los millones que se ganan, tienen que garantizar la seguridad. ¿A dónde presentaron el proyecto y en qué estado está en el Congreso? Ese proyecto fue presentado en el lobby de la Asamblea Legislativa, lo presentamos como una iniciativa ciudadana. Las víctimas nos organizamos ya no solo para esperar ayuda, sino para buscar solución desde la sociedad civil. Entonces, 3 fracciones nos firmaron el proyecto. La fracción del Partido de Liberación Nacional, la fracción del PLP y la fracción del Frente Amplio. ¿Y está en alguna comisión? Está en la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero como bien explicaba doña Gloria, la agenda en este momento está a cargo del Poder Ejecutivo y bueno, nosotros estamos pues tratando de que este proyecto sea tomado en cuenta porque ya hay conciencia nacional. Me encantó oír a doña Gloria, al señor del OIJ también. Ya entendemos
que para nosotros logramos avanzar porque ya el tema se puso sobre el tapete. Claro, ¿cuántas Está personas en la tienen? comisión de jurídicos. De jurídicos. Yo estoy en la comisión de jurídicos y Excelente. nosotros lo conocemos. Y ese proyecto tiene cosas importantes, doña Carmen. Una de las tantas cosas importantes que tiene es ese principio de inversión de la prueba. Exacto. Ya no es el ofendido que tiene que demostrar esto, Claro. que el dinero esto, no. La prueba de la defensa la tiene que hacer más bien la entidad. Exactamente. Eso es invertir la carga de la prueba, que es sumamente importante. Y nosotros lo conocemos en la comisión. Y ahí se va a analizar para ver si tiene Sí, factibilidad. pero en este momento, durante 3 meses, tiene que convocarlo el Poder Ejecutivo, Así que es. se pongan las pilas por Así ahí. es. Claro. Bien, también el diputado social cristiano Leslie Bojorges catalogó como inaceptable que se robe tanto dinero mediante estafas bancarias. Y por eso dice que su fracción también está planteando 4 proyectos de ley que tienen que ver con las estafas bancarias. Veamos. Esta fracción del Partido de Unidad Social Cristiana ha planteado 4 proyectos de ley para poder enfrentar a los estafadores. El primer proyecto de ley plantea que se obliga a los bancos para que al menos durante 3 meses resguarden la información. ¿Qué información deben de resguardar los bancos? Deben de resguardar la apertura de las cuentas, los históricos de movimientos y transacciones, los reportes realizados por el titular de las cuentas, los detalles de movimientos en la web y la evidencia digital. Y el primer proyecto de ley me lleva al segundo proyecto de ley, porque el segundo proyecto de ley dice que obliga a que cuando un juez le solicita esa información que acabo de decir en el primer proyecto de ley, el banco tiene que entregársela al Ministerio Público en un tiempo definido. Y si no lo hace, está cometiendo el delito de desobediencia. El tercer proyecto de ley lo que hace es crear el agente digital encubierto. Y como lo dice el nombre, lo que hace es recabar pruebas como agente encubierto para poder lograr poner tras las rejas a los delincuentes. El cuarto proyecto de ley lo que plantea son 2 nuevos delitos. El primer delito es que cuando a usted, costarricense, le gemeleen o le clonen su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito y la usan sin su autorización, ese delito será sancionado con prisión, que hasta el día de hoy no está penalizado en las leyes costarricenses. El segundo delito que crea nuestro cuarto proyecto de ley es que quienes presten sus cuentas bancarias para recibir dinero de estafas también serán sancionados con prisión. Don Jorge, ¿cómo ve usted estas ideas planteadas por la Unidad Social Cristiana como iniciativas de ley para combatir estos delitos? El tema del agente encubierto digital es algo que en nuestro país se ha quedado retrasado en temas de investigación. A nivel mundial se ha convertido en una figura muy importante para obtener indicios, pruebas que van a ser utilizados en los procesos judiciales como una herramienta más. Actualmente la tecnología pues, nos ha inundado, nos ha invadido, las redes sociales, básicamente pasamos metidos todo el día en ellas, hacemos negocios virtuales, hacemos transacciones. La tecnología es tan bella y preciosa que ya no tenemos que ir a hacer esas filas y todo lo podemos hacer desde un aparato móvil inteligente. Pero esto también es una herramienta que los estafadores han observado como la mejor herramienta para ser clandestino y poder estafar. O sea, se ha convertido en lo mejor de los delitos. ¿Por qué? Porque acá tengo la facilidad de que no voy a frentear con la víctima, entonces minimizo el riesgo de que sea lesionado. No voy a frentear directamente con la policía, minimizo el riesgo de que sea herido. Es un delito que permite la conciliación a nivel procesal. Puedo pagar perfectamente si soy atrapado por la policía. Y tras de eso, la huella digital está quedando borrada, porque las nuevas tendencias tecnológicas lo permiten. Utilizan aparatos móviles de telefonía de otros países que no son rastreables en nuestro país, sitios de redes sociales que están ubicados sus servidores en otros países y no dan información a Costa Rica. Entonces, todo esto ellos lo conocen, ¿verdad? Es muy importante que nosotros podamos obtener información digital que sea utilizada en los procesos. En cuanto a los procesos de ley, bueno, el clonación de tarjeta creo que ha sido una prueba superada. Actualmente lo que existe es el robo de información de la tarjeta para utilizarse en las redes sociales o en páginas
cualquier página de compra en línea. El tema de las clonaciones hace bastante tiempo ya no hay delitos. Crítico. No hay delitos desde que el sistema bancario incrementa el chip, ¿verdad? Y para nosotros una de las herramientas más importantes sería que las personas que prestan sus cuentas, como cuentas destinos, cuentas mulas, cuentas puentes, sean sancionadas. Actualmente esto en temas procesales es una baja cantidad de casos que llegan a un nivel satisfactorio para la víctima y lamentablemente pues quedan en un grado altísimo de impunidad. Claro, esa sensación de absoluto desamparo y de impunidad que tienen las víctimas. Eso me lleva a preguntarle si han identificado, es una banda, son muchas bandas, están en Costa Rica, están fuera de Costa Rica, están en la Reforma, están en call centers fuera de la Reforma. ¿Qué dice la investigación que ustedes han hecho? Ok, hay dos modalidades en el fraude informático. Podemos hablar de lo que es ingeniería social y lo que es carding. El carding básicamente ataca es la tarjeta como tal, sea de débito o sea de crédito. Muchas de estas bandas se encuentran fuera de nuestro país. Ahí utilizan algún tema de algoritmos muy tecnológicos para adivinar los números y hacer compras en Internet. El otro factor que investigamos es la ingeniería social. En cuanto a la ingeniería social, las bandas están erradicadas en el país, aterrizan en cuentas, en 95%, 96% en cuentas nacionales, que son esas cuentas que el crimen organizado compra a personas que están en una situación especial, vulnerables por adicciones, por indigencia, por una necesidad económica. Habitantes de calle. Habitantes de calle. Hay diferentes personas que lamentablemente venden sus cuentas desde los 30,000 hasta los 80,000 colones para que los grupos de crimen organizado las utilicen y extraer los dineros afectados en las transferencias ilícitas. ¿Qué hacen ustedes cuando, porque doña Carmen plantea una cosa que es, digamos, muy válida, saben a dónde llegan las cuentas y no les hacen nada? Entonces, como no les hacen nada, después pueden volver a prestar la cuenta para que sigan sacando dinero por ahí. Bueno, el sistema financiero sí congela esas cuentas y no las permite que se utilicen hasta que no pasen los procesos penales. Entonces, solo en la sección de fraudes nosotros recibimos 500 denuncias anuales de personas que llegan con una historia de perdí mi tarjeta, iba al PIN y misteriosamente aparecen en una estafa. Que tratan de escudarse en una denuncia penal para resguardarse o salvar responsabilidades en cuanto a la estafa, tanto en vía penal como en vía civil, ¿verdad? Claro. La firma de ciberseguridad ESET realiza una encuesta de usuarios en varios países de Latinoamérica, incluyendo a Costa Rica. En la edición de este año que se publicó en febrero, un 81% de los participantes aseguró que el último año recibió al menos un intento de engaño, pero que logró detectarlo a tiempo, mientras que el 6% sí cayó en la trampa. Según la firma, el hecho de que 6 de cada 100 personas sea susceptible a ser engañada demuestra que los métodos utilizados por los cibercriminales son efectivos. En gran medida a esto se debe, esto se debe a que los cibercriminales están constantemente mejorando sus técnicas para engañar, pero también porque sigue existiendo desconocimiento sobre las formas en que se hacen estos engaños y por eso muchas personas estamos muy susceptibles a caer. Según la firma, los bancos son también principales blancos de los ataques de suplantación de identidad, es decir, aquellos en que el atacante utiliza o suplanta el nombre de una marca o persona, en este caso las entidades bancarias, para hacerse pasar por él con el objetivo de engañar a la persona y robar la información personal o credenciales de acceso. Según la encuesta de ESET en el 2022, el 61% de los encuestados recibió un intento de fraude en el que se comunicaban en nombre de una supuesta entidad financiera y en el 36% de los casos se hacían pasar por un servicio de suscripción de algún sistema. Bien, y como este tema estuvo en el tapete durante toda la semana pasada, después de las publicaciones de La Nación, ese diario informó que la Superintendencia de Entidades Financieras exigirá, y ahí lo vemos en pantalla, el próximo año a las instituciones bancarias la obligatoriedad de la implementación de un doble control de seguridad cuando los usuarios lleven a cabo transacciones electrónicas desde sus cuentas. Según la SUGEF, ese nuevo requerimiento normativo se fundamenta en la responsabilidad objetiva que tienen las entidades financieras. La idea es que si esas entidades ponen a disposición de los usuarios medios de carácter digital, deban garantizar que se cuenta
con la doble autenticación de los clientes. Aunque muchas entidades han implementado mecanismos de confirmación vía datos biométricos, firma digital, mecanismos de acceso de un solo uso, entre otros, así como campañas de información, lo cierto es que este tipo de delitos sigue afectando la economía y la paz de miles de familias en el país. Es un tema del que podríamos hablar durante muchísimo rato, sin embargo, se nos está acabando el tiempo y no quiero cerrar sin una reflexión final por parte de nuestros invitados del día de hoy. Quiero comenzar con doña Carmen Rojas, víctima de estafa bancaria, pero además que ha convertido eso en una causa, es activista a favor de que los clientes tengan mayor protección. Doña Carmen. Gracias. Yo quiero cerrar pidiéndole a doña Gloria que sea nuestra voz, que nos ayude en la Asamblea Legislativa para amparar a las víctimas. Quiero pedir también a abogadas y abogados costarricenses que por favor pongan su granito de arena y que nos lleven casos. Van a ganar cuando los casos se ganen. No les estamos pidiendo que nos regalen nada, pero necesitamos más apoyo. Necesitamos que en este país haya más solidaridad, haya más empatía y que las víctimas sintamos que no estamos solas, que tenemos amparo en la Asamblea Legislativa, que tenemos amparo en el Colegio de Abogadas y Abogados, y eso va a hacer que se sientan mejor. Tenemos un caso de una persona que murió, porque ya aquí no se trata solo de la pérdida patrimonial, es tal la magnitud de lo que afecta a la salud que tenemos una persona que está muerta. Por la impresión que le generó. Por la estafa. Sí, es muy lamentable, es sin duda un tema sobre el que hay que tomar acciones. Continúo con usted, Jorsan Carvajal, jefe de la Unidad de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial. El tema preventivo para nosotros sigue siendo fundamental. De verdad que debemos de dejar de creer en una imagen, en un número, en un correo. Esto es totalmente ahora realizable por cualquier persona desde un teléfono móvil. Entonces no creamos en esa estafa. La recomendación que siempre damos, la única recomendación cuando está usted ante una estafa es tome los datos, corte la llamada y reviértala a la institución, al banco, a la mutual, a la persona que lo estaba llamando, en la entidad financiera que estaban suplantando, y usted se dará cuenta que esto se trataba de una estafa. De esa forma, su dinero no va a ser sustraído de sus cuentas bancarias. Muchísimas gracias, Jorsan. Concluyo con usted, diputada Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso. Muchas gracias, Liliana. Por supuesto, doña Carmen y la ciudadanía entera, nosotros estamos muy, pero muy interesados en hacer la pelea y la estamos haciendo honestamente. La comisión está integrada por representantes de las 6 fracciones legislativas que están en la Asamblea. Por eso tenemos un buen equipo de trabajo y un grupo de asesores. Pero es fundamental, como lo dice el funcionario del organismo de investigación judicial, la prevención. Y pregunta para usted, caballero, es confiese y diga qué son las necesidades que tienen ustedes, de qué es lo que necesitan para poder ser mucho más eficientes. ¿Cuántos investigadores necesitan ustedes para hacer ese trabajo? Porque cuando la sanción es eficaz, de tal manera que eso va a servir de prevención de carácter general. Pero, por supuesto, lo importante es la unidad, la concientización de no se deje engañar y cómo cuidar su dinero y la protección de las entidades públicas a ese nivel. Así es. Muchísimas gracias, doña Gloria. Por supuesto, mencionar que en el programa invitamos a la Asociación Bancaria a participar el día de hoy. Tenían toda la apertura, sin embargo, por un problema de agenda el día en que grabamos, no pudieran estar aquí. Esperamos próximamente tenerlos para discutir con ellos también estos proyectos de ley. Muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy y también a ustedes en sus casas por acompañarnos. Los esperamos nuevamente el próximo domingo aquí en Estado Nacional. ¡Feliz día!